Hola, hola, bendiciones. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bienvenidos una vez más a este su programa, Un Nuevo Comienzo. Y como comienzo, pues vamos a darle primeramente gracias a Dios. ¿Qué te parece? Gracias por estar aquí con nosotros y acompáñame para darle gracias a Dios y así continuar con esta programación. Padre que estás en los cielos, en esta mañana hermosa te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Hemos visto tu amor, tu bondad, tu fidelidad para con cada uno de tus hijos. Y aún, Señor, dice tu palabra que el sol sale para el justo y el injusto, Señor, y eso es maravilloso de parte tuya para nosotros. Gracias, Señor. Padre, nos ponemos en este día en tus manos, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Primeramente, Señor, usa mi vida y que aquellos que van a escuchar también puedan llevarse este mensaje de tu palabra, entendiendo, Señor, que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Padre, nos ponemos en tus manos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, recuerda que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La semana pasada comenzamos el primer capítulo, te di un poquito el trasfondo de cuándo y cómo y el por qué se envió esta carta. Nos quedamos en el primer capítulo, en el versículo 11. Voy a abarcar del 11 al final. Y en estos siguientes versículos, el apóstol Pablo sigue con su carta replantando la autenticidad de su apostolado. Y nos da un dato muy interesante. Voy a leerte poco a poquito. Hoy vamos a hacer un poquito diferente, ¿ok? Espero estés conectado conmigo y me puedas seguir aquí. Voy a leer una versión más actualizada o diferente a la Reina Valera, pero es la misma, ¿ok? Dice así la palabra de Dios en los primeros versículos que te voy a leer para ver este dato tan interesante que Pablo expresa en esta carta. Dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Me voy a ir al 15. Dice: pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Vamos a dejarlo ahí. Dice el apóstol Pablo: yo recibí lo que les estoy enseñando de Dios mismo. Y este dato es muy interesante porque cada uno de nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de quién recibimos los mensajes. Primeramente, no se te olvide, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la Biblia, en la cual hacemos bien en estar atentos. Así que esta debe de ser nuestra principal fuente de información. De ahí, bueno, pues también quién lo expone, ¿verdad? Bajo qué bases está exponiendo la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Así que esto nos hace que esta carta sea fidedigna y podamos creer que Dios inspiró a este apóstol a escribir y nos quiere enseñar algo. Seguido de eso, él dice: Dios me eligió, Dios me escogió con un propósito, y esto es maravilloso. Luego dice: le agradó a Dios revelarnos a su Hijo. Mira qué hermoso que Dios no nos tiene con los ojos vendados. Él quiere que veamos la luz que es Él. Él quiere revelarse a cada uno de nosotros para que creamos en su Hijo como el Salvador de nuestra vida
y seamos salvos. Recuerda que ese es el propósito principal por el cual Dios envió a su Hijo, que Él no quiere que nadie se pierda. Hay una condenación para todo aquel que no está en Cristo Jesús, y de eso es que Él nos vino a rescatar. Esto es como, wow, Señor, ¿quién soy yo para merecer este regalo tan maravilloso? Pero quiero comenzar en el capítulo 13, Pablo da un poquito acerca de su historia. Dice, ustedes saben cómo yo era antes. Bueno, se los voy a leer aquí. Está rapidito. Dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo seguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Ok, ahí en este versículo él nos dice un poquito quién era él. Y te voy a contar un poquito de la vida de Pablo para llegar al punto principal donde quiero llegar en esta mañana con este pensamiento, con esta reflexión. Primeramente, vimos que Pablo también tenía otro nombre. Así que para que si de repente tú escuchas Saulo, Pablo, según los comentaristas, no era que Dios le cambió el nombre a Pablo de Saulo a Paulo, sino que él tenía estos dos nombres. El nombre de Saulo era muy común en el hebreo. Recordemos que Pablo era un judío. Y el nombre de Pablo era más común en el idioma griego, que era lo que estaba circulando en ese tiempo en Jerusalén, ¿verdad? Esta cultura helenista. Así que Pablo era un judío, también se llamaba Saulo. Él era de Tarso de Cilicia. En la semana pasada les dio un poquito el trasfondo. Y se cree, según los historiadores, que por vivir en esa provincia o en esa región, debió de haber sido de una familia rica. Así que Pablo no era, pues, así como que muy pobrecito. Mira que él vino a pasar después pobreza, pero él decía, por causa del evangelio, esto hacía a Pablo bienaventurado. Y muchas veces podemos decir, no, pero ¿cómo es posible que ahora que estás en Cristo eres pobre? Hablando en lo monetario, ¿verdad? Y antes tenías riquezas, tenías casas, tenías carros. Pero Pablo entendió esto, que es más valiosa la salvación de nuestra alma, y esto yo lo he entendido a lo largo de los años y digo, vale más la salvación. Porque las riquezas de este mundo van a pasar, son pasajeras, se van a terminar. De repente te va a venir una bancarrota. De repente, no sé, los bienes se pierden, una enfermedad, etcétera, etcétera. Así que es más importante la salvación de nuestra alma, porque un día vamos a estar con nuestro amado Salvador. Bueno, Pablo todo esto lo dejó. Pablo era judío. Todos sus relatos, Pablo siempre recalca, yo soy judío. Pablo también creció en Jerusalén, lo cual implicaba que él no tenía mucha influencia con los gentiles como aquellos judíos que estaban dispersos alrededor de Jerusalén. Saulo creció profundamente arraigado a sus costumbres judías, lo cual se destacaba en aquella época. Y creció bajo la instrucción de un rabino muy sabio, muy importante también en aquella época. Él era Gamaliel, un gran maestro. Y también Pablo o Saulo era miembro del concilio de ancianos y escribas. Entonces él era un hombre pues muy importante. Imagínate, muy letrado, muy ilustrado, muy inteligente, pero con un muy, muy grande defecto, diría yo. Perseguía o mataba o era enojón él dice que era su celo, ¿verdad? Por su religión.
Cuando empezaron a surgir los del camino, que así se les conocía antes a los cristianos, a las personas que eran seguidores de Jesucristo, que estaban abrazando el evangelio de Jesucristo, que estaban abrazando el evangelio que los apóstoles o los discípulos estaban dando a conocer en aquella época. Entonces empezaron estos escribas y fariseos, ya recordarán esas historias en los evangelios, a tener celo. ¿Cómo es posible que se están levantando? Jesús, con tanto seguidor, no, esto no está bien, tiene que acabar. Bueno, Jesús muere, resucita, asciende al cielo y viene Pablo y dice, ¿qué está pasando? Esta gente se está reproduciendo mucho, está el evangelio creciendo, esto no es posible, los tenemos que acabar, tenemos que matarlos. Y comenzó a perseguirlos por todos lados. Dice que entraba a las casas, no creo que muy decentemente, así como, excuse me, ¿puedo entrar? Me imagino yo que dando golpes, aquí hay cristianos, agarrémoslos, y los llevaban a la cárcel. Mira qué tremendo era Pablo, quién lo viera, ¿no? Y dice que perseguía a estas personas, o sea que Pablo debió haber sido un dolor de cabeza para todos los cristianos en aquella época. Yo no me lo quiero imaginar en esta época. Dice también que amenazaba, dice la palabra de Dios, que amenazaba a los discípulos de muerte. O sea, no era como, vas a ver, no, era, te voy a matar. Donde yo te vea predicando, me lo imagino yo, donde yo te vea predicando, te voy a matar. O sea, Pablo era de armas tomar. Incluso una ocasión, dice que fue a ver al sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, que fue a ver al sumo sacerdote y le dijo, deme cartas, voy a ir a Damasco y ahí hay muchos cristianos y los voy a agarrar y los voy a traer, los vamos a meter a la cárcel, esto se tiene que acabar. Mira qué tremendo era Pablo. Pablo tenía un pasado que a mí aquí... Yo estudiando estos versos decía, ok, ¿qué vamos a aprender aquí? Y el Señor hablaba a mi vida y me decía, Pablo tiene un pasado, pero a Pablo no lo detuvo su pasado. Pablo siguió hacia adelante. Y esto es con lo que yo quiero que te quedes el día de hoy, mis amigos y amigas que están con nosotros. Todos en el camino tenemos un pasado. Tal vez fuiste muy religioso, tal vez muy pecador, tal vez, no sé, tanta cosa, ¿verdad? Un drogadito, un alcohólico, una prostituta, no sé, tal vez fuiste de lo peor. O tal vez tú dices, oh no, mi pasado fue perfecto. Bueno, ahí está también ese pasado malo, porque nos queremos esconder tras la religión, pensando que por nuestras obras vamos a ser salvos. Pero este pasado que cada uno de nosotros tenemos muchas veces nos puede detener para poder cumplir el gran propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos para cada uno de sus hijos. En el caso de Pablo expresaba en el versículo 15, antes de que yo naciera, Dios ya me había elegido. Y esto es maravilloso porque Dios puso su mirada en cada uno de nosotros, diciendo, Elisa me va a ser útil para mi obra, necesito pulirla. No sé, Ricardo, Fernando, ponte ahí tu nombre. Pero a veces venimos arrastrando con un pasado. O tal vez hicimos cosas que nos dan vergüenza. O cosas que dices tú, ay, ¿cómo fui capaz? ¿Y con qué cara me presento a Dios? ¿Y cómo es que yo voy a continuar en el reino? Ay, no. Y nos estancamos. Dejamos que nuestro pasado nos paralice. Y a mí, o más bien yo admiro la vida del apóstol Pablo, porque Pablo cuando tuvo un encuentro con Dios, después de eso, que en un minuto te lo voy a contar,
cómo fue su encuentro. Pero Pablo pudo haber dicho, no, pues, es que yo lo que fui, yo quién era. No, es que yo lo que hice, qué vergüenza. Una vez él fue cómplice de cuando mataban a un joven llamado Esteban. Dice la palabra de Dios que él tomaba iba a decir los abrigos, pero no había abrigos, ¿verdad? Los mantos de los que estaban apedreando a Esteban. Y él estaba así, me lo imagino así como mirando como, te lo mereces, ni modo. Esta es mi imaginación, ¿ok? Pero él fue cómplice. Mira nada más el pasado de Pablo. Y él pudo haberse detenido. Ok, tuve un encuentro con Dios, ya conocí a Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ok, perfecto. Gracias, Señor, por poner tu mirada en mí y aquí me quedo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a Pablo. A Pablo le tenían miedo. Dice que apenas lo veían y era como, ¡ay, viene Pablo! O sea, y me imagino, hasta yo, ¿verdad? Imagínate que que estuviéramos en la congregación y que Pablo siguiera haciendo ese desastre y de repente lo viéramos entrar por las puertas de nuestra congregación. Como que tal vez todos abajo de las bancas o buscando la manera, abre la salida de emergencia para escapar. Pablo le tenían miedo. Pero Pablo no se detuvo. Pablo sabía que tenía un propósito y siguió hacia adelante. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 3. Yo te voy a leer esto. Acerca del encuentro que tuvo Pablo con nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, versículo 3. Al acercarse a Damasco, ¿qué estaba pasando aquí? Pablo ya había pedido las cartas al sumo sacerdote para ir a Damasco a apresar personas. Así que, dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y sí que sufrió Pablo. Él decía, llevo las marcas de Cristo sobre mi cuerpo, y esto era literal en muchas áreas. Así que vemos aquí que Pablo tiene un encuentro con Dios. Pablo reconoce quién era el gran Salvador. Pablo estaba acostumbrado a cumplir la ley para ganar el favor de Dios. Pablo no entendía qué era la gracia. Pablo pensaba, tengo que hacer algo. Y esto nos habla también de que
Muchas veces nosotros también así estamos, ¿verdad? Tenemos nuestro pasado, no sé, tú te conoces, yo me conozco y estamos como, ¿qué haré, Señor, para que me perdones? ¿Qué haré para que se quite esta mancha, esta vergüenza, este dolor, esta tristeza, esta aflicción? ¿Qué haré? Pensando que podemos hacer algo. Cuando Jesucristo ya pagó el precio por nosotros, cuando ya Jesucristo dice, consumado está, hecho está, solamente ven a mí, solamente abre tu corazón. Solamente hay que voltear hacia Él y decir, Padre, he pecado, me arrepiento, aquí estoy, ten misericordia, recibe a este pecador. Y aceptar ese regalo por gracia, que es favor inmerecido de la salvación. Por eso Pablo se queda como, Gálatas insensatos, ¿qué les pasa? Ya Jesucristo nos ha hecho libres del pecado, de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del pecado, y otra vez se quieren regresar ustedes a ser esclavos. Estaba como que indignado. Pablo, a pesar de su pasado, no se quedó ahí. Él sabía que lo que Jesucristo había hecho en ese madero, en esa cruz, se llamaba gracia. Y que gracias a esa gracia él podía acercarse al trono del Padre, hablar con él y decir, ya Jesucristo me perdonó, que fui un asesino, que perseguía a la gente, que maltraté a mis amigos, a mis hermanos. Ya Jesucristo me perdonó. Ahora prosigo hacia adelante. Me encanta lo que escribe Pablo en una de sus cartas a los filipenses. Dice, olvidemos lo que quedó atrás y sigamos hacia adelante. Vamos a leer este versículo. A mí me fascinó. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. En el trasfondo, Pablo está hablando acerca de la importancia de mantenernos firmes en la gracia de Dios y no en la ley, sin estar pecando, porque ahora Jesucristo vive en nosotros. Y él dice, yo no quiero decir que ya logré todas estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección. Pablo se podía catalogar de esta manera, yo todavía no soy perfecto. Pero una cosa hago, sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Jesucristo primeramente me hizo suyo. Yo sigo hacia adelante, yo no me voy a detener. Pablo no se detuvo, Pablo siguió. Perdón, aquí en mí. No, amados, sigue diciendo el versículo, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Mira nada más, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Pablo no se quedó, ay, me tienen miedo, ya no me quieren, lo que yo hice. No, dice, yo todavía no lo logro. Y ya para esta fecha en Filipenses, ya Pablo tenía un largo camino en el Evangelio, en Cristo. Y aún decía, todavía no lo logro. Pero sigo hacia adelante. Me espera algo glorioso. Mis amigos, no nos detengamos. Viene un año que no sabemos cómo nos viene. No sabemos las dificultades. Van a venir aflicciones. Jesucristo nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Van a venir tal vez derrotas, tal vez recaídas. No sé qué va a venir en nuestro futuro en este 2024. Pero una cosa sí tenemos que tener bien claro,
que pase lo que pase y que venga lo que venga, nosotros vamos a seguir hacia adelante porque tenemos un propósito. Hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si nosotros nos detenemos ese propósito también. Jesucristo ya nos ha ayudado a combatir el pecado. Ese pecado que siempre, toda nuestra vida, mientras estemos en este cuerpo terrenal, pecador, el pecado siempre va a querer gobernarnos. Pero ya Cristo pagó el precio. Eso no se nos debe de olvidar. Tenemos que abrazar la gracia. Cuesta, porque estamos acostumbrados a una sociedad muy legalista o a un sistema de dame y te doy o haz para que te dé. Pero en Cristo no son así las cosas. Entonces por eso nos cuesta entender la gracia. Nosotros aún en el matrimonio es dame y te doy. ¿Qué me diste para entonces yo darte? Pero Jesucristo dice, yo sabiendo lo que eran, no les pedí nada y fui a dar mi vida por ustedes. Eso se llama gracia y misericordia. Eso nos da a entender que era lo que Pablo estaba batallando con los de Galacia. ¿Cómo es posible que se regresen a la esclavitud de la ley cuando Jesucristo nos hizo libres? Porque ya pagó el precio, Gálatas. Ahora aprendan a vivir en esa libertad. Aprendan a decir, perdóname, Señor, y a recibir ese perdón y a seguir hacia adelante. Pero a veces nos queremos estancar por esta manera de cómo nos tiene el sistema, ¿verdad? Del legalismo, de que tenemos que hacer obras, de que se nos ha enseñado que si no nos portamos bien, entonces no. Que si no ayudamos, que si no damos, que si no esto, entonces no. Y no es así. Recuerda, somos salvos por gracia, y no por obras, y somos salvos por gracia para hacer buenas obras. Esto tiene que venir después. Y esto es bien importante. A mí me gusta mucho cómo Pablo lo pudo entender, porque si no, Pablo se hubiera quedado estancado. Pablo no hubiera escrito tantas cartas inspirado por el Espíritu Santo, revelándonos el Evangelio de gracia. El Evangelio de gracia de Jesucristo para nosotros. ¿Tú te imaginas a Pablo diciendo, porque dice que Ananías no se quería acercar a él? Decía, es verdad. Y en una ocasión más adelante sigue narrando en la carta de los Gálatas que leí, bueno, que no leí, el último versículo. Dice que Pablo después de 3 años que estuvo en la presencia del Señor aprendiendo, se le estaba revelando todos estos misterios para cada uno de nosotros, para que ya no tuviéramos pretextos de decir, no entiendo, Señor, aquí está revelada su palabra. Pablo va y quiso pues socializar con los judíos, con los discípulos, quiso socializar con ellos y lo veían y así como que, me imagino yo que se iban así muy despacito, ay, ahí viene Pablo, vámonos. Pero Pablo siguió. Pero si él se hubiera quedado, no, hombre, estos me tienen miedo. Ay, ¿cuándo voy a quitar esta mancha, esta culpa? Ay, lo que hice, cuánta gente asesiné, a cuántos mandé al calabozo. Ay, es que esto, ay, es que el otro, pues no hubiera hecho lo que hizo, no hubiera cumplido el propósito por el cual Dios había puesto su mirada en él. ¿Ves la importancia de olvidar lo que quedó atrás y seguir hacia adelante? Nos esperan cosas maravillosas en Cristo. Hay algo que no debemos de perder de vista. Y es que un día le vamos a ver. Un día estaremos con Él. Un día ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Y un día ya no va a haber pecado tampoco en nosotros, porque Jesucristo nos dará un cuerpo glorificado.
Y esa tiene que ser la esperanza de cada uno de nosotros como creyentes. Y esa esperanza nos tiene que animar a seguir adelante. Esa esperanza nos tiene que animar a decir, pasado, aquí te quedas, vete, no te quiero volver a ver. Como te dije, tal vez vamos a seguir fallando, pero que siempre tengamos la mirada puesta en nuestro Salvador. Siempre entendamos que si hemos pecado, decía el apóstol Juan, en su carta lo escribía, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el que dio la vida por nosotros, el que ya pagó el precio, el que dijo consumado es. Ahora solamente tenemos que creer, fe, creer. Y esto era lo que Pablo les estaba transmitiendo a estos Gálatas. Los Gálatas se querían regresar a hacer obras de justicia para su salvación y jamás lo íbamos a poder lograr. Pero ya Él nos hizo libres. Aprendamos a vivir en esa libertad, olvidando lo que quedó atrás, siguiendo hacia adelante y no permitir que, así como a los Gálatas los quisieron engañar estos falsos maestros, a nosotros nos puede engañar el mundo con falsas ilusiones, con falsos deseos. Pero no permitamos que eso llegue a nuestras vidas. Olvidemos lo que quedó atrás y sigamos hacia adelante para poder cumplir el propósito por el cual ya Jesucristo nos ha hecho libres, por el cual ya Jesucristo pagó el precio en esa cruz por cada uno de nosotros. Y no me quiero ir sin volver a repetirte este versículo, porque quiero que se quede muy arraigado en tu corazón. No importa cuál haya sido tu pasado. Si tú estás en Jesucristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, dice su palabra, ya todas son nuevas para cada uno de nosotros. No quiero decir que ya lo haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Jesucristo. Qué maravillosas palabras. Abrázalas, mi amigo y mi amiga. Y sigamos adelante. Nos espera un 2024 muy hermoso, no lo dudes, con sus altas y sus bajas, pero poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe. Deseo con todo mi corazón que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que ya pagado está todo. Que tenemos que echarle muchas ganas y olvidar el pasado. Y también te invito para que me acompañes en mis redes sociales. Ve a Facebook, Un Nuevo Comienzo. Dale like, síguenos. Estamos avanzando con los seguidores y bueno, pues eso es bueno. Y también recuerda que los sábados en nuestro canal en YouTube este video se va a subir y lo puedas seguir compartiendo. Te animo, con todo mi corazón deseo que lo que resta de esta semana lo pases en bendición y que la gracia y la paz de nuestro amado Salvador sea sobre tu vida y sobre la de los tuyos. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Bendiciones.